Dios convoca al pueblo a través de Moisés para darles a conocer algunas directrices en cuanto a la manera más apropiada de acercarse a Él. En un momento dado Dios le dice al pueblo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Bueno, si tú eres como yo, estoy seguro que hasta aquí tú estás bien impresionado con todo lo que tú has visto y oído en estas últimas semanas. Pero lo que estás sintiendo ahora es una mezcla de asombro y terror al mismo tiempo. Asombro por quién es Dios, terror por la perspectiva de tener un encuentro con Él. Finalmente llega el momento esperado. Y dice en Éxodo capítulo 19, versículo 16, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y tal como se les había dicho, se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el monte se estremecía ante la presencia de Dios. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes imaginar lo que tú habrías experimentado de haber estado allí? Dice en Éxodo 20:18 que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y el pueblo viéndolo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios había sido bueno con el pueblo de Israel. Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Dios los había guiado a través del desierto por medio de una columna de nube y de fuego. Pero en este momento puntual de la historia, los israelitas entendieron claramente que ellos no debían jugar con Dios. Ellos no debían jugar con Dios. Literalmente estaban aterrados. Ahora, mis hermanos, alguien puede pensar: bueno, definitivamente la adoración en el antiguo pacto era algo bien solemne. No, mis hermanos, la adoración a Dios es algo solemne. No importa la época. La adoración a Dios, presentarse delante de Dios, es algo solemne. Muchos siglos más adelante, el autor de la carta a los Hebreos habría de hacer alusión a ese evento histórico que se narra en Éxodo 19 para hacerle ver a los creyentes del nuevo pacto que la venida de Cristo, su obra redentora en la cruz del Calvario, no debía afectar en lo más mínimo el sentido de reverencia, el sentido de asombro que nosotros debemos experimentar al acercarnos a la presencia de Dios en el culto congregacional. Y Dios le dice a los hermanos en esta carta, Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Ustedes no se acercaron a ese monte. Y alguien puede decir: qué bueno. Qué bueno, no, mis hermanos, oigan lo que sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, lo que los judíos experimentaron en el monte Sinaí no era más que una sombra de la realidad que nosotros experimentamos ahora cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Aquello no era más que una sombra. Esta es la realidad. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos concluye
esta sección diciendo que debemos tener gratitud por el privilegio que Dios nos ha concedido de poder estar en su presencia, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis hermanos, eso está escrito en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es fuego consumidor. Al adorarle a Él debemos hacerlo con temor y reverencia, porque Él sigue siendo exactamente el mismo que descendió sobre el monte Sinaí para revelarle la ley moral al pueblo de Dios. Y eso es precisamente lo que Salomón quiere enseñarnos en la porción del libro de Eclesiastés que vamos a estudiar en esta mañana, continuando con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Salomón ha venido compartiendo con nosotros a través de este libro las lecciones que él aprendió después de haber tratado de encontrar sentido y significado de la vida en todas las cosas que este mundo ofrece y valora. Conocimiento, un trabajo productivo, placeres, riquezas, diversión. Y como hemos visto ya en los estudios anteriores, Salomón terminó profundamente frustrado, no porque él no pudo alcanzar todas esas cosas, sino porque después de tenerlas en abundancia, se dio cuenta que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Una cosa es que uno desea algo y se frustre por no alcanzarlo. Otra muy diferente es que tú desees algo, lo consigas y te frustres por haberlo conseguido. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Salomón. Dice en el capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de manera que ninguna cosa que se encuentre dentro de los límites de esta vida terrenal pueden proveernos satisfacción plena y permanente. Pero ahora en el capítulo 5 de Eclesiastés, Salomón nos lleva de la mano al lugar donde menos esperaríamos encontrar ese mismo sentido de frustración, ese mismo sentido de futilidad que él había encontrado en el conocimiento, en el trabajo, en el placer, en la diversión. Salomón dice: todavía hay un lugar que yo les quiero mostrar, donde nosotros podemos ver esa vacuidad, ese sinsentido de la vida. ¿Saben dónde es? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Salomón se dio cuenta que muchos adoradores se dirigían al templo cada semana sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo allí realmente. Ellos llevaban a cabo sus sacrificios, llevaban a cabo sus rituales, pero estaban muy lejos de darle a Dios la adoración que era digna de Él. En otras palabras, estaban siendo irreverentes en la casa de Dios y consecuentemente estaban adorándole en vano. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor? En el Evangelio de Mateo y de Marcos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es terrible, mis hermanos, cuando una persona dedica parte de su tiempo para hacer algo que él considera importante, solo para darse cuenta al final de que no valió la pena. No valió la pena, fue en vano. Fue un ejercicio inútil.
Pues mis hermanos, de todas las cosas que nosotros hacemos durante la semana, ninguna, absolutamente ninguna es más importante que venir a encontrarse con el Señor cuando su pueblo se congrega para adorarle. Es terrible que nosotros vengamos a la iglesia el domingo y que la evaluación de Dios al final fue: no sirvió de nada. Me adoraste en vano. Perdiste tu tiempo, fue un ejercicio inútil. La pregunta que yo quiero responder en esta mañana es: ¿cómo podemos evitar que este sea un tiempo desperdiciado y ofensivo para Dios? Mis hermanos, es una pregunta importante. ¿Cómo nosotros podemos evitar que este sea un tiempo desperdiciado y ofensivo para Dios? Bueno, Salomón nos va a dar una directriz general y dos directrices particulares. La directriz general: prepárate para venir a la casa de Dios. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie. En otras palabras, ten mucho cuidado cuando te dirijas a ese lugar. Considera primero con quién te vas a encontrar allí, qué es lo que estás supuesto a hacer cuando estés en su presencia. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo? No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, Tierra Santa es. Ese terreno en el monte Horeb no tenía nada de especial, era un monte, era un pedazo de tierra, pero Dios había descendido para encontrarse con Moisés allí, y eso convertía ese pedazo de tierra en Tierra Santa, porque Dios estaba allí. Y eso es precisamente lo que Salomón nos está recordando en este pasaje. Ten cuidado cuando te diriges al lugar de la adoración. Un comentarista parafrasea este texto de esta manera: piensa en lo que estás a punto de hacer. No se trata de pasar por la casa de un vecino para tener una charla amistosa, ni de pasar un buen tiempo con un amigo. No, vas a la casa de Dios, te estás dirigiendo al lugar donde el Creador omnipotente se inclina para encontrarse contigo. Por lo tanto, cuida tus pasos. Guarda tus pies. Y noten, mis hermanos, que la advertencia de Salomón aquí no va dirigida a las personas que nunca visitan una iglesia. Su advertencia va dirigida a todos aquellos que semana tras semana acuden a los lugares donde el verdadero Dios es adorado. Ni siquiera estamos hablando de una religión falsa. Ellos estaban yendo al templo de Salomón, al lugar donde Dios descendía, donde Dios manifestaba su presencia especial. Y es ese tipo de personas que van a los lugares de adoración donde el Dios vivo y verdadero es adorado. Es ese tipo de personas a quienes Salomón les da esta advertencia: ten mucho cuidado, lo que vas a hacer allí no es una cosa ligera y superficial. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un video. Yo lo vi en el día de ayer y ya tenía más de 4 millones de bajadas. Un video que hay en YouTube de una mujer que fue captada por las cámaras de seguridad de un centro comercial. Y ella va escribiendo en su celular un mensaje de texto hasta que cae en una fuente de agua. Y lo pasan, y lo pasan, y lo pasan. Esta mujer es un ejemplo de cómo muchas personas están viviendo en el día de hoy. Donde quiera que ellos están y no están. Eso es una cosa terrible. Esta semana pasada tuvimos una reunión de condóminos en casa y en un momento dado alguien hizo la observación de que todos los que estábamos, incluyéndome a mí mismo allí, antes de empezar la reunión estábamos buscando algo en el celular. Estamos y no estamos. Nuestros cuerpos están allí, pero nuestras mentes están en otro lugar. Y mis hermanos, es terrible cuando eso ocurre en una reunión de amigos, es terrible cuando eso ocurre en una reunión familiar, pero que eso ocurra en la casa de Dios, en ese lugar donde el Rey del universo desciende para encontrarse con su pueblo, eso es una verdadera tragedia. Y yo no me refiero simplemente al hecho de que algunos estén texteando mientras el culto se está desarrollando. Yo no estoy hablando de eso.
Tal vez tú dices, bueno, yo no texteo en el culto. Estamos hablando del corazón, estamos hablando de la mente, estamos hablando de los pensamientos, de no estar aquí sin estar aquí. Jesús dice en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice: Timoteo, yo te escribo estas cosas, aunque yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, mis hermanos, el hecho de que ahora nos estemos congregando en estas condiciones no elimina esa realidad. Cuando se concluyan los trabajos de remodelación, que esperamos que sea pronto, nos vamos a congregar con más comodidad, nos vamos a congregar con menos distracción, pero ese lugar no será más casa de Dios que este, porque es Él y no la arquitectura del edificio lo que hace la diferencia. Es la presencia de Dios, conforme a lo que Él ha prometido. Así que debemos venir preparados a la casa de Dios, teniendo una plena conciencia de lo que hemos venido a hacer aquí. Sí, es bueno ver a los hermanos, es bueno tener comunión con ellos, es bueno encontrarnos con aquellos que no hemos visto durante el resto de la semana, es bueno cantar, es bueno ofrendar, es bueno hacer todo lo que hacemos en el culto de adoración, pero primariamente, mis amados hermanos, lo más importante que ocurre aquí es que nosotros venimos a tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Nosotros venimos a la presencia del Rey soberano del universo, que ha prometido estar aquí cuando su pueblo se congrega para adorar. Prepárate para venir a la casa de Dios. ¿Y cómo yo me preparo, pastor? Ya me convenció, debo prepararme. ¿Cómo lo hago? Bueno, Salomón nos da 2 directrices particulares ahora, luego de haber dado esta directriz general. La primera es que debemos venir con la disposición de escuchar la voz de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Versículo 1 otra vez. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esta palabra hebrea, que se traduce como oír en nuestras Biblias, transmite la idea de prestar atención a lo que se dice para ponerlo en práctica. No es simplemente escuchar algo, es escuchar con la intención, con la voluntad, con el deseo de obedecer. Y es con ese espíritu que nosotros debemos venir cada semana a la presencia de Dios. No como aquellos judíos que pensaban que por el mero hecho de presentar sus sacrificios, por el mero hecho de llevar a cabo sus rituales, eso era suficiente para obtener la bendición divina. Por eso Salomón le llama el sacrificio de los necios. Es una necedad pensar que por el hecho de que yo traiga un animal y lo sacrifique, si hubiera estado en el antiguo pacto, sin tener un corazón verdaderamente arrepentido, sin tener el menor deseo de adorar a Dios, de obedecer a Dios, eso es suficiente. Queridos hermanos, lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios no es que llevemos a cabo mecánicamente un conjunto de rituales religiosos, es que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra predicada. Eso es lo más importante. Ahora, lamentablemente, eso no parece ser tan obvio para muchas personas en el día de hoy. Mis hermanos, es triste, pero en muchas iglesias la predicación de la palabra de Dios está tomando un lugar cada vez menos preponderante para darle un mayor espacio a que los creyentes se expresen, a que den sus testimonios, a que tengan números especiales. Y yo no estoy en contra necesariamente de ninguna de esas cosas per se. Noten lo que estoy diciendo. El problema aquí es que cada vez menos se está dando lugar, se le está dando importancia a la predicación de la palabra de Dios en el culto de adoración, como si nuestras palabras y nuestras acciones fueran más importantes que las de Él. No creo que en toda la historia de la humanidad haya habido otra época
donde la autoexpresión sea más importante que en esta época. Nos queremos expresar. Y queremos que la gente nos escuche. Por eso escriben Twitters, por eso escriben en los blogs, por eso ponemos nuestros comentarios en Facebook. Y vuelvo y repito, nada de eso es malo en sí mismo. Pero cuidado, mis hermanos, la razón primordial por la que nos hemos congregado en este lugar es para escuchar la voz de Dios. No es la única razón, es la razón primordial por la que nosotros hemos venido aquí. Es para escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra, no para que los demás escuchen la nuestra. Lo que Él tiene que decir es infinitamente más importante que nuestras opiniones. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Salomón nos está recordando aquí la distancia abismal que existe entre nosotros y Dios. Él está en el cielo, nosotros sobre la tierra. Su autoridad y sabiduría no tienen límites. Pero nosotros somos limitados en todo sentido. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en pocas palabras, habla menos y escucha más. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Habla menos, escucha más. La distancia que hay entre nosotros y Dios debe tener repercusiones prácticas cuando nos congregamos para adorarle. Debemos ocupar nuestro lugar como criaturas que somos, mientras damos a Dios y a su palabra el lugar que a Él le corresponde. Los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que nuestros pensamientos, como dice en Isaías capítulo 55. Darle preeminencia a nuestras palabras por encima de las suyas no es otra cosa que necedad. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Tal parece que este era un refrán que se usaba en la época de Salomón y que los judíos entendían perfectamente, aunque su significado no sea tan claro para nosotros en el día de hoy. Pero es probable que la idea que ese refrán quiere transmitir sea la siguiente: así como existe una relación entre el mucho trabajo y el mucho soñar. ¿Les ha pasado eso, que ustedes están con mucho trabajo, con mucha carga, y llegan a la cama con muchas preocupaciones, y esa noche tienen muchísimos sueños, y sobre todo sueños raros? Bueno, lo que parece que Salomón está diciendo aquí, hay una relación entre el mucho trabajo y el mucho soñar. Así también hay una relación entre la necedad y la cantidad de palabras que uno habla. Hay una relación. O como dice un comentarista, hay una conexión estrecha entre la necedad y la verbosidad. O la verborrea. Más adelante Salomón va a decir en Eclesiastés capítulo 10, versículo 14, que el necio multiplica las palabras. El necio habla mucho. Él cree que por hablar mucho, sobre todo en sus oraciones, él va a poder impresionar a Dios. Y estas personas iban al templo y hacían largas oraciones llenas de expresiones sorprendentes. Ellos estaban tratando de impresionar a Dios. Ellos estaban tratando de forzar a que Dios los bendijera. Pero mis hermanos, a Dios no le impresionan nuestras palabras. De hecho, Cristo dice claramente que Él ya sabe de cuáles cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Y el Señor Jesucristo dice claramente que no debemos ser como los paganos, que no debemos ser como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. ¿No a Dios no le impresionan nuestras palabras? Ahora, a Dios sí le agrada que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Con un corazón contrito y humillado, que tome en serio su palabra. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Noten una vez más la similitud con el pasaje de Eclesiastés. El cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar
en lugar de mi reposo, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Él quiere de nosotros un oído atento. Él quiere de nosotros ver un corazón que tiembla ante su palabra. Por eso Santiago dice en Santiago 1:19 que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, escuchen lo que sigue diciendo Santiago, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios quiere que nosotros tengamos un oído atento. Mis hermanos, lo más importante que tú puedes traer a este lugar es un corazón despierto y un oído atento para escuchar a Dios. Pero Salomón tiene otra directriz particular que darnos en este texto, y es que nosotros debemos estar dispuestos a cumplir lo que prometemos. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Otra vez la palabra necedad. Cumple lo que prometes. El tema de esta parte ahora es el cumplimiento de los votos que hacemos delante de Dios. En la cultura judía, los votos eran sumamente comunes. Nosotros lo vemos en el caso de Ana. Ana está en el templo del Señor y ella hace un voto. Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y lo que Salomón nos está advirtiendo aquí es que debemos tener mucho cuidado al pronunciar nuestros votos. No pronunciar votos y promesas a Dios con ligereza, porque terminaremos pecando contra Él. En Deuteronomio 23:21 dice que si haces un voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Ven lo que dice Salomón en el versículo 5? Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Dice en Deuteronomio, si no prometes nada, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Queridos hermanos, es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. Yo creo que todos estamos seguros de eso. Por lo tanto, piénsalo bien antes de hablar. ¿Cuántas veces? Yo no voy a pedirle que levanten la mano, pero por lo menos yo puedo levantar la mía. ¿Cuántas veces hemos sido convictos de pecado y le hemos prometido a Dios, Señor, es la última vez que yo hago esto? ¿De verdad fue la última vez? Cuidado con lo que prometes. Piénsalo bien. No pronuncies votos a la ligera. Y cuando lo hagas, pídele a Dios la gracia que necesitarás para poder llevar a cabo lo que prometiste, en vez de querer truquear a Dios. Porque eso es lo que los judíos estaban haciendo. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? La palabra hebrea que se traduce como ángel en nuestras versiones Reina Valera significa también mensajero, y puede estar haciendo referencia al oficial del templo que era encargado de cobrarla de colectar las ofrendas y los sacrificios que las personas habían prometido. Así que cuando estos israelitas se apresuraban con su boca a hacer un voto delante de Dios, y luego llegaban los oficiales a buscar lo que habían prometido, entonces comenzaban a poner todo tipo de excusas. Mira, la verdad es que yo cometí un error cuando yo prometí eso.
no debía haber prometido tal cosa. Recuerdo la historia de aquel individuo que tenía 2 becerros y llega a la casa y le dice a la esposa: he decidido darle uno de mis becerros al Señor. Lo voy a criar y voy a darle uno al Señor. Aunque nada más tenemos 2 becerros. Parece muy generoso. La esposa le dice: ¿cuál de los 2 becerros? ¿El blanco o el pinto? No, yo voy a criarlo primero, luego decidiré tal cosa. Pasaron las semanas, y un día el Señor vino a la casa y le dijo a la esposa: mira, el becerro del Señor se enfermó y se murió. El del Señor. Guarda tus palabras. Tú lo prometiste. Ahora no debes estar jugando ese tipo de juegos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque son altamente ofensivos y altamente peligrosos. Dios no toma esas cosas a la ligera. Tú eres casado o casada. Tú hiciste un voto en la presencia de Dios. ¿Tú recuerdas eso? En pobreza y abundancia, en salud y enfermedad, yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. Eso es un voto. Eso es una promesa que nosotros hicimos en el altar, delante de Dios y delante de los hombres. Eso es serio. Tú eres miembro de una iglesia. Porque si tú eres miembro de una iglesia, tú hiciste una promesa, tú hiciste un voto delante de Dios de ser un miembro fiel, de ser un miembro responsable, de estar allí en tu iglesia con todo tu corazón. Fue una promesa. Hermanos, el problema es que nosotros tomamos demasiado, le damos poca importancia a las palabras. Dios no es así, Dios le da importancia. Muchas veces al cantar hacemos promesas. Señor, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás. Mis hermanos, ¿hacia dónde quiere llevarnos Salomón con todas estas directrices? Porque algunas personas pueden estar diciendo: wow, pastor, pero hay cosas que yo ni siquiera entiendo muy bien. Bueno, es lo que yo quiero que tú entiendas bien de este pasaje. ¿A dónde quiere llevarnos Salomón? A que entendamos que debemos tener reverencia en la presencia de Dios. Si tú entendiste eso, tú entendiste la carga de este pasaje. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La primera parte de este versículo es difícil de traducir, muy difícil. Pero la idea parece ser la siguiente: en vez de hablar tanto con la intención de querer impresionar a otros, témele a Dios. En vez de querer hablar tanto, témele a Dios, no en el sentido de alejarte de Él lleno de terror y de miedo, sino más bien en el sentido de acercarte a Él, pero con la reverencia y la honra que le es debida. Témele a Dios. Dios es digno de ser temido, mis hermanos. El punto es que no debemos tener como cosa ligera el hecho de venir a la casa de Dios para encontrarnos con Él. Nuestro Dios está en los cielos, como dice el salmista en el Salmo 115, versículo 3. Todo lo que Él quiso, ha hecho. ¿Cómo se supone que nosotros debemos aproximarnos a la casa donde habita un Dios así? ¿Recuerdan la palabra del Salmo 96 que Marcos leyó al principio? Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adora a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Nuestro Dios es digno de ser temido. Sí, pastor, mire, ya lo entendí. Ya entendí lo de la reverencia en el culto.
Y también me he dado cuenta, a medida que usted ha ido predicando, de todos los pecados que yo he cometido tantas veces en la presencia de Dios por causa de mi ligereza. Lo que yo no logro entender ahora es cómo poder encajar en este panorama el gozo, la alegría, la confianza que también nosotros debemos experimentar cuando estamos en la presencia de Dios. En ese mismo Salmo 96, en los versículos 11 y 12, dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, regocíjese el campo y todo lo que está en él. Y seguramente ya vino a vuestras mentes el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Por fin, ¿es con reverencia o con alegría? ¿Cómo debemos venir a la presencia de Dios? ¿Con gozo o con temor? Esa es la tensión de la que hablábamos recientemente, ¿recuerdan? En la serie de la adoración. La tensión entre el gozo y la reverencia que debemos experimentar en la presencia de Dios. ¿Saben dónde encontramos la clave para poder conjugar estas dos cosas en la adoración? En la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Mis hermanos, nadie puede experimentar el verdadero gozo de la adoración sin haber experimentado primero un profundo y genuino temor reverente por la persona de Dios. Nadie puede experimentar verdadero gozo. Nosotros podemos hacer un culto que parezca un jolgorio. Nosotros podemos hacer un culto donde todo el mundo parece estar muy feliz, feliz, feliz. Pero ese no es el verdadero gozo del que habla la Biblia. Hasta que no entendemos la majestad incomparable de ese Dios contra el cual nosotros hemos pecado, hasta que no entendemos el infierno que merecemos por causa de todas nuestras transgresiones, tampoco podemos entender la magnitud del perdón que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Saben qué, mis hermanos? Y yo me imagino que no tengo ni que decírtelo ya, a esta altura del sermón. Todos nosotros hemos pecado en más de una ocasión durante nuestra adoración congregacional. Todo lo que yo he mencionado aquí, todos hemos pecado, ¿o no es así? ¿O tú te sientes libre en tu corazón? No, mire, pastor, cada vez que yo canto un himno, yo lo siento. Yo estoy queriendo decir las palabras que yo digo. Eso no es verdad, hermanos. No siempre hemos mantenido delante de Dios la reverencia que le debemos. No siempre hemos cumplido todas las promesas que hemos hecho. No siempre hemos tenido un oído abierto a su palabra. ¿O no es así? ¿O tú nunca has pensado en la cuenta que tienes por pagar durante la semana, ahí estando en el culto de adoración? ¿O es a mí solo que me pasa eso? Pero es aquí precisamente donde entra en juego la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el adorador perfecto, que desde su nacimiento hasta su muerte le dio a su Padre la honra y la obediencia que le es debida. Y luego ese Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados, incluyendo todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido en el acto mismo de la adoración. Cristo pagó por ellos. Y ese Señor Jesucristo, que perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, sigue siendo ahora nuestro mediador entre Dios y nosotros cuando adoramos. Por eso dice Philip Ryken, esto es parte de lo que significa para nosotros conocer a Cristo, que nuestra adoración imperfecta es aceptada por el Padre sobre la base de la adoración perfecta ofrecida por Jesús. Decía un puritano que hasta las lágrimas de nuestro arrepentimiento debían ser lavadas en la sangre de Cristo. Cada distracción tuya cuando estás cantando, cuando estás escuchando la palabra de Dios, es lavada en la sangre de Jesús.
Es a eso que se refiere el apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice que nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Saben para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no traemos corderos, ya no traemos cosas físicas que prometemos a Dios. Dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Aunque nuestras ofrendas obviamente son cosas materiales que ofrecemos a Dios. Pero son sacrificios espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesús. ¿Saben lo que eso significa en la práctica? Que ahora podemos acercarnos a Dios con una confianza gozosa, sabiendo que nuestra aceptación delante de Él no depende de nuestro desempeño. Nuestra aceptación delante de Él depende de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Así que en vez de pensar que nosotros seremos aceptados por Dios si lo adoramos correctamente, ¿alguien puede pensar eso? Más bien debemos pensar, ya yo fui aceptado por Dios sobre la base de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ahora tengo el privilegio de poder adorar como Él quiere que le adoremos. Mis hermanos, esa forma de pensar, poniendo el Evangelio delante de nuestros ojos, no produce adoradores descuidados, sino más bien hombres y mujeres agradecidos que se acercarán a Dios con el deseo de escuchar su palabra, con el deseo de alabarlo, con el deseo de exaltarlo, de obedecer su voluntad, sabiendo de antemano que no podrán hacer eso perfectamente, pero sí con el deseo de hacerlo con toda la sinceridad de la que es capaz un pecador arrepentido y perdonado. Eso es lo que produce el Evangelio en el corazón de un creyente. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, déjame decirte algo. Esta no es una época particularmente irreligiosa. Lo espiritual está de moda. Hay muchas personas que se han dado cuenta de lo que Salomón se dio cuenta. No voy a encontrar sentido y significado y seguridad ni en el conocimiento, ni en el trabajo, ni en el placer, ni en las diversiones. ¿Por qué no probar un poco de religión? Yo espero que haya sido evidente para ti en esta mañana que lo que Dios quiere de nosotros no es un poco de religión. Lo que Dios quiere de nosotros no es simplemente que nosotros ahora coloquemos a Dios dentro de la ecuación. Dios quiere un corazón contrito y humillado que tiembla ante su palabra. Dios quiere un corazón arrepentido de sus pecados, un corazón que ha confiado únicamente en Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. No es un toque de religión lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es una vida completamente entregada a Él, sin reservas, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de ser ese tipo de adoradores y que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea reconocida como un lugar donde nuestro Dios es adorado en espíritu y en verdad, con reverencia y con gozo.